Tras una pista maderera con roderas, que asciende por caliza blanca y cae a un cuenco de sicómoros, se llega a Cold Branch Hollow, en el condado de Newton, Arkansas, un pliegue que ningún mapa se digna nombrar. En la curva, un solitario mojón promete, a la carretera, 10 millas. Pero la doble rodada más allá no gira hacia afuera, desciende aún más, lejos de la ayuda, a una hoya donde el viento pierde fuerza y el sonido se queda. Es finales de noviembre de los primeros años de los 70, cuando un frente frío azulea el arroyo hasta hacerlo espejo y clava escarcha en el tejado de chapa. El único testigo que no aparta la mirada es el puente de tablones, que recuerda huellas de neumáticos en sus cicatrices más tiempo del que duran las propias roderas. El lugar parece más antiguo que cualquier papel, más antiguo que la línea del condado, más antiguo que el hábito mismo de medir. La casa se sienta de espaldas a la ladera y de cara al arroyo, de una crujía de ancho y 2 estancias de fondo, bajo una techumbre de lata clavada en momentos distintos por manos distintas. Dentro, en la medida en que un viajero puede inventariar sin presunción, el hogar empieza con un patriarca que se ha hecho más pequeño que sus hombros. Los pocos que han tenido motivo para fijarle un nombre le conocen como Caleb Thompson, hombre de mediana edad con costumbre de tallar cedro. Virutas en espiral salen de su navaja en cualquier pausa. Lleva un rollo de alambre de enfardar como otros llevan cartera. La matriarca es Ivy. Rostro marcado no por la edad, sino por la repetición de tareas minuciosas. Guarda sacos de harina para remiendos y mantiene un tarro de botones ordenados por tamaño en el alféizar, manos moviéndose en un pequeño círculo de trabajo que no sale de la cocina. Su hija focal es Eta, esbelta y de hombros estrechos. Su atención se posa más tiempo en lo pequeño, una chapa bajo las hojas, una polilla en reposo, que en las personas. Hay también un muchacho mayor, Abel, de piernas largas y mejillas hundidas, que mueve trampas a lo largo del arroyo y lleva un registro mental de sus lazos, y una dependiente menor, Ruthie, que sigue a Ivy con un cordel, atando y desatando el mismo, Nuru. Sus edades aproximadas se cuentan por cosechas y nieves, más que por cumpleaños. La familia se mide por estaciones, no por calendarios. El patrón del lugar es la aislación practicada hasta hacerse rutina. Cuando el invierno cierra la cresta, la olla queda cortada durante semanas. El arroyo se espesa y la traza se vuelve un canal bruñido de hielo bajo hojas de roble. Un pastor de la iglesia lejana hace una visita en primavera, trueca un saco de semilla y un devocionario de bolsillo por un tarro de melaza tardía. Su siguiente intento encuentra crecida, o pino caído, y el viaje se difiere. En pleno verano, Caleb sale solo por sal, aceite de lámpara y clavos, y vuelve con un saco de pienso atado con bramante que Ivy guardará. La escuela es una distancia medida no en millas, sino en suelas, y las de los niños dicen que se les enseña en la mesa bajo la ventana, con una pizarrita, un trozo de tiza y una Biblia de papel delgado. La estufa arde sobre todo en mañanas y atardeceres. El calor diurno se toma del trabajo. Al anochecer, el arroyo recupera el calor del día y el vidrio de la ventana suda. El pueblo que reclama la cresta forma su coro, cosa que se junta sin que nadie pretendiera dirigir. Llama a los Thompson cuidadosos y pobres, y a la casa del valle un lugar donde conviene golpear fuerte y pararse donde se vea la cancela. El consenso observa que Caleb compra más alambre que madera y tiene más candados que portones. Recuerda un final de otoño, cuando Abel llevó una caja de pollitos a la tienda de forraje y se quedó demasiado cerca de ellos, pendiente como si pudieran perderse entre mostrador y puerta. Recuerda una primavera cuando Ivy llevó una caja de tarros y volvió con lejía y sosa, asintiendo al dependiente sin levantar la vista. Recuerda un sábado de verano cuando una niña seria miró el estacionamiento desde la caja de una pick-up, manos apretadas al portón, como si el metal le hablara. El coro mantiene dos rumores que no encajan, que la familia es estricta hasta la dureza y se aparta por exigencia de la religión, y que la familia teme algo dentro de la casa que nada tiene que ver con culto y sí con herencia. La casa lleva su propia lista, escrita en madera y tela y en la lenta migración de objetos.
Bajo la cama del cuarto del fondo hay un arcón de cedro con tapa rajada, lleno de vestidos doblados, recortados y vueltos a coser hasta que las costuras se cruzan como un mapa hacia ninguna parte. Detrás de la estufa, en un clavo, cuelga una cuerda con mosquetón que pudo sujetar a un ternero o a un perro, bruñida por el uso y luego apartada. En la pared, bajo la única ventana que mira a la ladera, hay una hilera de agujeros de clavo, como si algo largo y estrecho hubiera estado fijado y luego retirado. En la esquina, apilados y cubiertos por un edredón, 2 jergones atados con bramante y aplanados por uso prolongado. El alféizar interior está ennegrecido donde las chimeneas de lámparas se enfrían noche tras noche. Bajo la ventana, una pequeña caja con chapas ordenadas por color, un juego que Eta sostiene más allá de donde los juegos pequeños suelen aburrir. La Biblia de Ivy descansa abierta en la mesa cuando hay lecciones y cerrada en un cajón cuando no. Sus cantos están gastados hasta una suavidad que los dedos se encuentran sin mirar. Al otro lado del arroyo, donde la ladera sube en frondosas, hay una senda que parece andada en línea estrecha, un par de pies cada vez, no el trazo ancho y rascado que haría un grupo. Conduce a un claro donde se ha hincado y arriostrado un poste con un aro a la altura de la cintura. El aro está oxidado, pero la tierra alrededor está apisonada en círculo, y la hierba se niega a prender. Cerca, un rollo de malla ganadera, atado y sujeto, y una pila de tablas muestran extremos de cortes sesgados, donde la sierra se desvió al entrar el cansancio. A fines de invierno, cuando el viento deja caer ramas y las ardillas desgranan nueces en llovizna constante, el claro suena a trabajo, incluso cuando no hay nadie. La distancia de vuelta a la casa es lo bastante corta para oír un llamado y lo bastante larga para ignorarlo. Dentro, los microhábitos se acumulan hasta dibujar un perfil más nítido que cualquier descripción aislada. Caleb comprueba el pestillo 2 veces al entrar, la mano recordando confirmar lo que el ojo ya vio. Prefiere remendar con alambre antes que sustituir con madera. Una bisagra de alambre se dobla y se queja, pero no se rompe sin avisar. Ivy no canta. Tararea sin melodía en las mismas tareas cada día, un sonido que se detiene en el umbral del cuarto del fondo. Abel camina el arroyo sin meterse en el agua, pisando de piedra en piedra, incluso cuando el nivel permite vadear, como si hubiera aprendido a evitar el tirón del barro. Eta vuelve la cabeza antes hacia el zumbido de insectos que hacia voces, y cuando está quieta junta los pies y mete las manos en las mangas, haciéndose más pequeña. Ruthie ata su cordel a patas de silla y jambas, tendiendo líneas que los adultos han de salvar de un paso. Cuando el cordel se atasca, no tira, deshace el nudo con paciencia y prueba otro recorrido. La familia toma calor y luz en porciones medidas. El aceite se guarda para las mañanas más oscuras y las noches más tardías, y la estufa come cedro y roble en raciones pequeñas que mantienen el frío a raya, no fuera. La primera tragedia no es un solo golpe, sino una secuencia que se inscribe en la casa sin testigos externos. En un temporal nocturno capaz de doblar árboles hasta partirlos, notado solo cuando el techo retumba, Ivy pasa el parto en el cuarto del fondo y la casa adquiere el silencio rígido de quienes nada pueden hacer salvo esperar. A la mañana, con la valla combada por el hielo y el arroyo vidriado, un nuevo llanto no se suma a los otros. Detrás de la casa, en suelo que acepta a regañadientes la pala, se corta un rectángulo pequeño y se clava una estaca de cedro en su cabecera. En la estaca alguien ha tallado un nombre que no aparece en ninguna otra parte de la casa, un nombre que une 2 ya usados en un compuesto incierto. La fecha se sitúa a finales del invierno, cuando el arroyo corre negro y el sol se rinde pronto. En la Biblia se arranca una página no del principio ni del final, sino del centro, y el borde dentado de la ausencia atraviesa las genealogías como si se hubiera enmendado una línea de sangre. Eta mira el tallado como si entendiera que a la madera se le puede pedir que diga lo que las bocas no. Y Ruthie juguetea con los cordones de las botas de Ivy, desatándolos y atándolos hasta enrojecer los dedos. La primavera no repone lo que el invierno quitó. Ivy desaparece del porche a las horas en que solía lavar, aparece solo en la estufa y en la mesa, y luego se retira al cuarto del fondo con palangana, paño y andar cuidadoso. La ventana de ese cuarto se clava por dentro con 3 pequeños clavos que dejan arañazos brillantes donde el martillo resbaló.
Los jergones se reordenan hasta formar un pasillo estrecho y un tramo de malla aparece contra la pared interior, amarrado a cabezas de clavo de modo que resiste un empujón pero no herramienta. Un vaso de lata cuelga de un gancho a una altura que sugiere que una persona más baja que Ivy debe alcanzarlo. En la mesa, un cuenco permanece la mayor parte del día con algo que enfría en piel, y aparece un segundo cuenco igual de tamaño pero más nuevo, su vidriado intacto, como comprado hace poco. La cuerda con mosquetón pasa de detrás de la estufa al cuarto del fondo y luego desaparece. Caleb empieza a dormir en un jergón junto a la puerta y el rollo de alambre queda a mano. El coro comunitario anota lo poco que puede y especula sobre lo mucho que no. Señala semanas sin nadie del valle en el pueblo y una prisa repentina cuando Caleb compra más que de costumbre, sosa, lejía y un tramo de cadena demasiado recio para un portón de ese tamaño. Recuerda una tarde de verano cuando Abel vuelve a pie tras la puesta, por el arcén, con un saco que tintinea levemente con tazas y platos de metal. Recuerda también otro día cuando un chico de otra parte, primo lejano o unas manos contratadas de paso, se ve en el borde del estacionamiento de la tienda de forraje hablando con Abel y luego desapareciendo por la calle lateral hacia el ropero y el congelador de la iglesia. Los rumores no casan. Una historia dice que la familia ha elegido retirarse bajo el peso de la vergüenza, que algo dentro de la casa no es como en otras y han decidido manejarlo solos. Otra dice que el retiro es estrategia para evitar miradas, mientras un arreglo interior, por repetición y secreto, se convierte en modo de vida. La textura del tiempo en la olla se tensa. La siembra y la cosecha mantienen su compás, pero otras marcas se deslizan. Una tabla de lavar antes en el porche ahora se apoya en la pared del cuarto del fondo. Aparece una serie de marcas en la jamba interior, demasiado bajas para Abel y demasiado regulares para ser casuales. Podrían medir tallas si la misma mano midiera siempre, pero las marcas saltan, como si alguien fuese más alto algunos días y más bajo otros. Se añade un segundo vaso al gancho, luego un tercero, y los cuencos de la mesa rotan con una regularidad que no corresponde al número de cubiertos en la comida. Eta ya no ordena chapas por color, sino por parejas, alineando iguales y deslizando una extra en cada pareja como para hacer tríos. El cordel de Ruthie encuentra nuevo punto de amarre en el pestillo del cuarto del fondo, y ella lo ata y desata en silencio sin cruzar el umbral. El aire de la casa lleva olor a carbólico algunas mañanas y a sábanas hervidas otras, y la ventana clavada muestra el brillo de palmas donde alguien se ha apoyado por dentro. La senda al claro en la ladera se define más, luego menos, luego más, como si una tarea hubiera empezado, se hubiera abandonado y luego retomado. Si la casa pudiera leerse como se lee un libro de caja, la cadena de indicios empezaría en la estaca de cedro y la fecha tallada, seguiría por la página ausente de la Biblia y los clavos nuevos en la ventana, y señalaría a la ferretería comprada en Menot en Santino. El pueblo que no encaja ni en cerca ni en portón. Pero la casa no es caja. Es un lugar donde el mismo nombre aparece 2 veces seguidas en un saco de harina, donde una cuerda cambia de estancia y luego desaparece, donde los cuencos se multiplican sin ceremonia. La olla enseña al que mira que la repetición puede ser ocultamiento y revelación a la vez. A fines de verano, cuando el arroyo está lo bastante bajo para cruzarlo sin mojar las rodillas, se corta un segundo rectángulo pequeño detrás de la casa, junto a la estaca de cedro, y la tierra allí se ve más fresca de lo que permitiría la fecha de Manensante. La primera estaca. El nombre tallado en el nuevo marcador es variación del primero, trazos menos seguros, como si fuese mano distinta o mano reticente a escribir lo que sabe. Lo que por fin atrapa la vista no es la estaca, ni los cuencos, ni la ventana clavada, sino la línea en la Biblia de Ivy donde se registran nacimientos y muertes con letra pulcra y reacia. Un niño figura como llegado a mediados de invierno de un año en que la nieve se quedó semanas en la cresta, y la línea está entre paréntesis por una nota sobre una fiebre que recorrió la casa. Detrás de la vivienda, la estaca de cedro dice que la pequeña tumba pertenece a una vida que acabó a inicios de primavera de ese mismo año. La diferencia podría explicarse por enfermedad, prisa o duelo que confundió el día. Podría y a menudo se explica. Pero cuando aparece la segunda estaca con fecha que sugiere un final de verano y la Biblia muestra un hueco donde debería haber una línea,
Los dos relatos se apartan uno del otro de una forma difícil de conciliar y más difícil de ignorar. La casa pide ser creída en sus propios términos, pero la madera de las tumbas y la tinta de la página se niegan a concordar. La línea que Ivy trazó en la Biblia para un nacimiento invernal no coincidía con la fecha tostada por el sol en la estaca de cedro detrás de la casa. El primer golpe oficial llega cuando, a fines de marzo de los primeros años de los 70, el agua levanta el arroyo sobre el camino y un todoterreno del condado asoma sobre el puente de tablones. Viajan una trabajadora social llamada Helen Price y un ayudante del sheriff, asignados después de que el recuento del curso dejara a 4 niños en la lista del distrito que no habían aparecido desde el otoño anterior. La barrera de acceso es literal. El puente se arquea, la doble rodada se aplasta en arcilla y un roble caído obliga a detener el vehículo a 1/4 de milla de la casa. Recorren a pie el último tramo, con las botas ganando el peso rojo del barro. La línea de autoridad se complica por la geografía. La olla se sienta junto a una costura entre condados y la iglesia que reclama a la familia queda al otro lado de esa costura, lo que dispersa los registros entre secretarías que no comparten libros. Helen anota la distancia a la carretera como 10 millas, escrita con palabras en su parte de campo, porque allí los números redondos significan menos que el tiempo y la pendiente. En la puerta, la familia es más pequeña de lo que sugiere la lista. Caleb está presente y cuidadoso. Ivy está presente y más pálida que el invierno. Abel merodea junto a la cancela y luego desaparece por el arroyo. Y las niñas están dentro, una tirando de un cordón que se pierde bajo una puerta, otra sentada a la mesa ordenando círculos de lata. Helen se presenta no como rescate, sino como trámite. Observa la ventana clavada, los jergones, los cuencos y la manera en que el cuarto del fondo capta y retiene la atención de todos, salvo la de los visitantes. Pide fechas de nacimiento, que es otra forma de pedir tiempo, y recibe estaciones. Pide edades escolares y recibe alturas y tareas. Su primera barrera es la falta ordinaria de cooperación. La segunda es el arroyo, que amenaza con cortar la salida al llegar la tarde. Marca la página familiar de la Biblia como fuente potencial, pero la mano de Ivy descansa sobre el cajón y no se aparta. La primera prueba material comienza en papel pequeño y endeble. Una semana después, cuando el agua abandona el camino, Helen regresa con un fajo de registros del distrito y un índice de la oficina del registro del condado. Encuentra una nota de traslado fechada a fines de septiembre de los últimos años de los 60 para Eta L., que se movería de un distrito lejano a este sin la firma completada de recepción. La nota lista una edad que situaría a la niña en cursos medios el año anterior y una observación de la maestra de que la alumna lee mejor a la luz de lámpara. Frase de tono a la vez afectuoso y cansado. La nota resuelve si la familia registró alguna vez a sus hijos en la escuela. Lo hizo, una vez. Plantea una pregunta más afilada sobre por qué el traslado quedó en el aire y si alguien pretendía que la pista se apagara exactamente allí. Helen fotocopia la nota en papel térmico que se ennegrece en los bordes y archiva una copia en la oficina del condado y otra en su carpeta de campo. Su segunda prueba es médica, imprevista, y llega como giro. A mediados de abril, un calentamiento súbito saca a las serpientes a las rocas y un clavo doblado en la tabla del porche deja un corte en el pie de Eta. La familia la lleva a una clínica a las afueras del pueblo, la que queda pegada a la tienda de forraje por proximidad y al hospital del condado por derivación. El clínico de guardia, un médico general que está en el valle desde fines de los 50, documenta una laceración, un refuerzo antitetánico y algo que denomina insuficiencia ponderal para la edad referida. Anota, anomalía congénita, como bandera inespecífica, cauto en el lenguaje esperado en la época. Registra un hematocrito de 32% y anemia leve. Mide talla y peso y los escribe como percentiles que caen por debajo de lo que la observación de la maestra sugería. No usa términos que su cartilla rural no soporte. No ordena pruebas que la clínica no procesa. Envía copia de la nota a la enfermera del condado. La visita resuelve si el hogar tiene algún contacto con la atención formal. Lo tiene, a regañadientes. Plantea la cuestión de si las edades que la familia da se compadecen con los cuerpos presentes. La tercera prueba es estrictamente material. Un talón hospitalario, pequeño como un boleto de rifa, pagado en efectivo.
Cuando Helen se sienta con Ivy en el porche en una mañana seca de fines de abril, nota el talón metido en la contracubierta de una libreta de saco de harina usada para listas de compra y siembra. Lleva fecha de fines de un invierno de los primeros 71, nombre que no es Etta, ni Ruthie, ni Ivy, sino un alias común en casos de caridad cuando el orgullo se adelanta al papel: Jane Lynn. El importe es pequeño, detalla ropa blanca y suministros de sala de partos, y la hora figura como antes del alba. No hay solicitud de certificado de nacimiento adjunta, ni nombre de partera, ni justificante de la oficina estatal. El talón resuelve si hubo un parto en un establecimiento. Se retiró lencería y se cobró. Plantea la pregunta de quién fue la madre y por qué no siguió certificado. Helen consigna la existencia del talón en sus notas narrativas y encierra el alias en un recuadro. La cuarta prueba vuelve a ser clínica e intenta amarrar cuerpos a papel sin forzar la época. Una enfermera del condado persuade a Ivy para llevar a la niña menor a un control en los primeros días de mayo, y la clínica toma sangre para serología básica. La hoja de laboratorio, mecanografiada a mano con tinta irregular, lista ABO como A, RH como positivo, y registra una bilirrubina total que la enfermera marca como elevada para la edad. Ese mismo día, Abel, inquieto y persistente, deja su propia sangre en una colecta de la iglesia. La tarjeta que llega por correo a la casa dice O positivo. La enfermera, cuidadosa de no acusar, solicita tarjeta para Caleb cuando éste acude a que le abran un forúnculo. Su abo es A, RH positivo. Esto resuelve posibilidades compatibles para la filiación de la menor si la madre es Ivy y el padre es Caleb. No los excluye. Plantea una pregunta más fina cuando la clínica recupera, de sus propios archivos, la nota de visita por el parto invernal bajo Jane Lynn, que lista al recién nacido como O positivo. Bajo expectativas mendelianas sencillas, 2 A positivo pueden tener un hijo O positivo. Los datos no gritan, susurran cuando se emparejan con la discrepancia de edad de la nota de traslado y el talón hospitalario sin nombre de madre. La quinta prueba es burocrática y frágil. Helen presenta una petición de verificación de bienestar al amparo de un estatuto estatal redactado en los 50 y enmendado a fines de los 60, invocando desatención y retención ilícita sin usar palabras que provocarían fuga. La oficina del sheriff programa una visita para los primeros días de junio con una orden limitada a inspección de salud y condiciones. La barrera para actuar vuelve a ser la jurisdicción. Si se va a alegar delito, hay que probar el lugar, y los nacimientos parecen deslizarse entre estaciones y sitios. El fiscal del condado, cauto en años electorales, pide algo más firme que rumores y fechas no coincidentes. El giro llega no con la ley sino con el tiempo, de nuevo el único agente que no pide permiso. Una tormenta a mediados de junio deja al pueblo sin luz y empuja una rama a través del tejado. En la carrera por mantener la lluvia lejos de las camas, se abre el cuarto del fondo para ventilar y un vecino, atraído por el golpe, ve la disposición interior como plan y no como desorden. Camina de vuelta a la carretera en línea recta y habla sin calor con el primer ayudante que encuentra. La verificación de bienestar se vuelve inmediata. El sheriff, la trabajadora social y la enfermera del condado entran juntos con una orden estrecha y un deber más ancho. Encuentran dentro de un cubículo cercado construido dentro de 4 paredes, un segundo jergón, un vaso en un gancho a la altura del hombro de una niña, una vacinilla y un cuaderno de cuentas clavado tras una línea de bisagra. No es una libreta doméstica, sino un pequeño libro de cuentas manchado de aceite, como los que vende la tienda de forraje, con páginas a medio llenar por entradas cortas. Su uso no es dinero, es un registro de luces apagadas, cuenco cambiado, agua de baño calentada, escrito con una mano que no es la caligrafía pulcra de Ivy ni el garabato espigado de Abel. El cuaderno resuelve si el arreglo es deliberado. Lo es. Plantea la pregunta de para quién se construyó el cubículo y por qué las entradas se interrumpen de golpe unas semanas antes, a fines de primavera. Esa tarde en la clínica, bajo autorización de urgencia, la enfermera examina a las 2 niñas y a la tercera figura, más pequeña, que asoma cuando se desmonta el cubículo.
La tercera es menor de lo que sus años dirían y mira más allá de los rostros, como si el sonido pesara más que la forma. Los términos del clínico siguen siendo llanos de época: retraso del desarrollo, anomalía congénita, desnutrición. No pide pruebas cromosómicas, el hospital no puede procesarlas y el laboratorio estatal no recibe muestras sin orden de especialista. Registra, sin embargo, perímetro cefálico y longitudes de miembros, y escribe que la dentición de la tercera sugiere una edad que no cuadra con las estaciones anotadas en la Biblia del hogar. Escribe que Ivy tiene lactancia más allá de la ventana esperada para el último parto registrado. Anota patrones de hematomas compatibles con encierro, pero no conjetura por escrito. La clínica mantiene a las dos menores en observación esa noche por exposición ambiental y daño estructural del domicilio. La estancia rehace el caso. Lo que era cuestión de absentismo escolar pasa a serlo de retención ilícita y abuso custodial. La oficina del sheriff ficha a Caleb por cargos que el estatuto llama privación ilegal de la libertad y peligro para el bienestar de un menor, y lo retiene hasta la comparecencia fijada para el lunes siguiente, a mediados de junio, en el juzgados del condado. La defensa, de oficio, bosqueja un retrato de aislamiento, ignorancia y separatismo religioso, sugiriendo que el encierro fue por seguridad, que el cuarto del fondo se dispuso para impedir que una criatura frágil vagara hacia el arroyo o la estufa. La fiscalía bosqueja ocultación, señalando las entradas del cuaderno, el talón hospitalario con alias y la ventana clavada. El juez escucha y fija una cuestión estrecha para la vista inmediata: si el Estado puede mantener la custodia temporal de las menores mientras el caso sigue. La ley está más clara en ese punto que en otros. La orden se concede. Cuando la enfermera reúne sus notas para la vista, añade otro hilo clínico. Una extensión de Wright-Giemsa de la tercera niña muestra microcitosis compatible con anemia ferropénica. Solicita, a través del laboratorio estatal, cribado de fenilcetonuria para la más pequeña como rutina, una prueba que el hospital puede enviar incluso sin especialista. La solicitud no resuelve nada sobre parentesco, pero abre una pequeña esperanza técnica de que el Estado acepte la muestra y devuelva un resultado que ancle al menos un hecho fuera de la olla. A mitad de la vista, el secretario del condado presenta un talón de permiso de enterramiento de comienzos de primavera, firmado por un predicador del otro lado de la costura entre condados, autorizando la inhumación de un lactante sin nombre de Mnonodandedom. Embalsamador. El lugar indica terreno familiar Cold Branch. El talón resuelve la existencia de una segunda tumba pequeña detrás de la casa. Plantea la identidad porque el nombre en el permiso es el mismo compuesto tallado en la estaca de cedro, una unión de dos nombres domésticos que la oficina suele separar. El secretario también presenta un blanco donde debería estar un nacimiento inscrito. El fiscal coloca los papeles lado a lado y la sala se aquieta sin que nadie lo pida. Pero la tarjeta de abo que la clínica guarda del recién nacido de invierno listado bajo el alias no casa con el abo mecanografiado para la criatura a la que el hogar llama la menor. Si la madre listada y el padre listado fueron la misma pareja a lo largo de todas las estaciones registradas. La orden de custodia temporal firmada el tercer lunes de junio de los primeros años de los 70 se mantiene durante la semana, el tiempo suficiente para que el condado encuentre camas. A las dos niñas más pequeñas se las ubica primero, juntas, en un refugio administrado por una iglesia al norte de la carretera, a 10 millas del valle por asfalto y menos en línea recta. La tercera niña, más pequeña, más delgada, con retrasos consignados por la enfermera como retraso del desarrollo y desnutrición, permanece en el hospital del condado para observación hasta el viernes siguiente, un lapso que el libro de Sala escribe con letra lenta. 5 noches con signos vitales cada 4 horas. La orden del juez nombra al Estado como custodio por 30 días, mientras los investigadores documentan la casa y localizan parientes capaces de superar el estudio del hogar. 30 días no es una promesa, es un reloj que puede volver a darse cuerda. En la primera semana de julio, el fiscal reduce la hoja de cargos a lo que se puede sostener. Privación ilegal de la libertad permanece. Peligro para el bienestar de un menor también permanece. Todo lo que exigiría pruebas especializadas o expertos fuera del alcance del condado se deja a un lado.
En la audiencia de imputación del primer lunes de julio, el acta refleja que Caleb presenta declaración por medio de su defensor, mientras Ivy se sienta con la enfermera del condado en el pasillo, con las palmas hacia arriba como si la luz fluorescente fuera sol. La fianza se deniega no como castigo, sino para fijar un punto estable mientras se cuentan otros hechos. El sheriff registra el alojamiento como celda B2, escrito en el viejo pulso que todavía deletrea las cifras. La atención sanitaria empieza donde acaba el vocabulario clínico. El miércoles, día 3 de julio, el hospital deriva a la tercera niña a una sala pediátrica del Centro Regional 2 Condados al Este, con una nota de traslado que cita rehabilitación nutricional y evaluación de terapia ocupacional. La nota lista un perímetro cefálico en el tercer percentil y un peso para la edad en el segundo. Todo escrito con palabras para que nadie confunda la pequeñez con un redondeo. Se inicia un multivitamínico. Se prescribe hierro. Una enfermera de salud pública añade sospecha de anomalía congénita al problema y programa una consulta con un genetista itinerante que visita el segundo jueves de cada mes. El expediente social del hospital, delgado al comienzo, gana peso. 2 páginas, luego 6, luego una docena. El lunes, día 8 de julio, el laboratorio estatal devuelve el cribado de fenilcetonuria como negativo, resultado que no responde sobre parentesco, pero elimina una preocupación que habría cambiado dieta y pronóstico. El martes, día 9 de julio, la clínica repite el hematocrito y registra 35%, otra vez con palabras y añade mejorando. El jueves, día 11 de julio, la enfermera apunta en la historia una primera sonrisa y la coloca junto a algo pequeño y concreto. Una onza ganada en 2 días, escrita como una para hacerla real, no grande. Cada dato es demasiado pequeño para destacar solo, y juntos construyen el argumento de que el cuidado puede revertir algunas piezas del abandono sin tocar otras. El estudio del hogar para posibles parientes se asigna a una trabajadora del condado vecino, porque la iglesia que expidió el permiso de entierro está al otro lado de la costura. El viernes, día 12 de julio, recorre la carretera de la Cresta y visita a unos primos segundos con un pozo limpio y un patio cercado. El formulario de visita, completado con tinta azul, anota un dormitorio libre, 2 adultos con trabajo estable y un perro que duerme en el porche y cuida a los niños. El formulario también señala vacilación. Un vínculo lo bastante cercano para amar y lo bastante cercano para conocer lo que se susurró y lo que se entendió como normal. La trabajadora escribe una frase cuidadosa: apoyan, pero dudan. El Estado mantiene la custodia hasta agosto, mientras ese hogar decide si el amor puede ser a la vez salvavidas y recordatorio. El tribunal fija una vista conjunta de custodia y sentencia para el último lunes de agosto. En la semana previa, la Fiscalía se ciñe a lo demostrable sin vejar a las menores: un cerramiento construido dentro de la vivienda, un cuaderno de tareas que funcionaba como horario de encierro, una ventana clavada, un talón hospitalario pagado en 1900, efectivo bajo alias a fines de invierno, un permiso de enterramiento a comienzos de primavera para un lactante sin certificado estatal de nacimiento. La defensa bosqueja aislamiento y cuidado mal encausado, y sostiene que el cerramiento buscaba proteger a una criatura frágil en una casa de una sola habitación. El juez reduce la pregunta a lo que el estatuto responde con claridad: si las condiciones constituyeron retención ilícita y riesgo de daño. La respuesta, dictada el lunes, día 26 de agosto, se escribe sin adorno. Caleb es condenado a un término medido en años, escritos con palabras, a cumplir en la granja estatal. Ivy queda bajo supervisión con obligación de consejería y clases de crianza. Su libertad queda abierta para futuras declaraciones y, si se autoriza, visitas supervisadas. El tribunal sella los nombres de las niñas, no sella los hechos de la habitación. La custodia, antes temporal, se convierte en acogimiento familiar con un plan cuyas metas se redactan en letras y no en cifras. Las 2 niñas menores se ubican juntas con los primos segundos el miércoles, día 4 de septiembre, en un período de prueba de 6 meses con visitas domiciliarias mensuales. El plan lista rutina, escuela y salud como palabras objetivo.
y define rutina como el milagro ordinario de un desayuno en una mesa que nadie cierra con llave. La tercera niña permanece en el centro regional durante el otoño para terapia y trabajo de alimentación, con visitas fraternales supervisadas sábado de por medio. Un vale cubre el transporte, una furgoneta de la iglesia cubre el resto. La primera hito de cola larga llega de una sala de comité, no del juzgado. El jueves, día 10 de enero de 1974, el Congreso aprueba una ley federal que fija estándares mínimos para que los estados reciban subvenciones de protección infantil e introduce notificación obligatoria en el vocabulario nacional. El periódico local semanal publica en invierno una columna que explica quién debe notificar y cómo. El hospital del condado exhibe el aviso requerido en el puesto de enfermería de pediatría el lunes, día 4 de febrero. La enfermera que subrayó la bilirrubina en primavera se detiene un momento a leerlo y vuelve a pegar la esquina cuando se levanta. El segundo hito llega más cerca. En la primavera de 1975, la legislatura estatal modifica su estatuto de maltrato para aclarar la jurisdicción intercondal cuando una iglesia, un cementerio o un distrito escolar cruzan la línea. La enmienda lleva fecha de jueves, día 17 de abril. El efecto práctico es sencillo. Un secretario puede aceptar y compartir lo que otro custodia sin enviar un mensajero a pie. En junio de ese año, la Secretaría Escolar del Cabecera de Condado recibe una solicitud del condado vecino de cualquier registro de los Thompson y remite, por mensajero, una copia de la vieja nota de traslado que se había oscurecido en los bordes. El papel hace el viaje en un día, no en semanas. El cambio es procedimental, casi anodino. También es el borde que falló al valle. El tercer hito es clínico y silencioso. El viernes, día 7 de noviembre de 1975, el genetista itinerante del Centro Regional revisa la historia de la tercera niña y escribe un resumen que evita declaraciones grandilocuentes. Señala que los rasgos y los retrasos pueden ser consistentes con consanguinidad, pero se abstiene de nombrar un síndrome que la época no puede probar. Recomienda continuar con terapia ocupacional, trabajo del habla y un entorno escolar estructurado con apoyos. Subraya que la nutrición ha mejorado y que tareas pequeñas y repetibles, las que se pueden contar como apilar bloques o ordenar chapas por color, son hitos que indican avance. No es cura, es un mapa que aparta de la habitación del fondo y conduce a un aula con ventanas que se abren. El hogar que acoge a las dos menores toma la escuela tan en serio como las faenas. El lunes, día 8 de septiembre de 1975, ambas se matriculan, una en un curso elemental inferior, otra en un grado medio con plan individualizado. El libro de asistencia muestra una línea de presentes que recorre todo el otoño sin huecos. El viernes, día 3 de octubre, la menor lleva a casa un silabario con animales de granja y nombres de colores, y lee la página del granero rojo bajo una lámpara que se usa solo para dar luz. El lunes, día 20 de octubre, la mayor trae un volante para un examen de visión escolar y una nota de la enfermera que dice, se recomiendan gafas. Se las ajustan el viernes, día 14 de noviembre. Las lentes cambian cómo aparecen las palabras, no borran el pasado, pero reordenan el presente. El trayecto de Ivy es el más incierto. Bajo supervisión, se reúne con una consejera en la clínica del condado cada jueves a las 10 de la mañana. Las notas, parcas, añaden una frase a fines de invierno. Empieza a separar seguridad de secreto. En marzo de 1976, el tribunal permite visitas supervisadas primero en el refugio de la iglesia y luego en la casa de los primos. Las sesiones comienzan con media hora y se estiran a una. Ivy lleva un tarro de botones y enseña a ordenarlos por tamaño sobre una tela para que no rueden. El plan del caso, revisado el lunes, día 7 de junio de 1976, deja la reunificación fuera de la página y escribe «colocación estable». Es una misericordia que suena a sentencia, hasta que se ve a las niñas levantarse de la mesa sin pedir permiso. El registro de sentencia de Caleb muestra traslado a la granja estatal el miércoles, día 11 de septiembre de 1974. Asadoneará surcos, reparará cercas y arreglará arneses con alambre. La Junta de Libertad Condicional se reúne el segundo martes de cada trimestre.
Las notas del primer año son planas, sin incidentes, comprensión limitada. En el tercer año, la Junta escribe: reconoce el daño en términos de retener y no de cuidar. Las palabras llegan despacio, como el tiempo desgasta la madera. Cuando llegue la excarcelación, será medida y no incluirá el derecho a volver al valle. Las tumbas detrás de la casa permanecen. Una vez que las órdenes judiciales se asientan, el condado encarga piedras pequeñas que no llamen la atención sobre un lugar que ya ha cargado bastante. El martes, día 13 de mayo de 1975, un cantero asienta 2 losas a plomo y talla fechas que, por fin, coinciden con el papel que guarda el secretario. Los nombres quedan en iniciales a petición de la familia. La estaca de cedro, hendida por las estaciones, se deposita al pie de la losa más nueva y se deja oscurecer. No se colocan letreros, no se invita a visitantes. El arroyo sigue hablando en verano y calla en invierno como siempre. Al final de la década, las niñas están más cerca de ser adultas que pequeñas. La menor puede recitar la distancia de la casa de los primos a la escuela como 1,5 millas, y la mayor puede nombrar los meses del calendario hacia adelante y hacia atrás. La tercera niña, ubicada en un hogar grupal con huerto y porche sin cerradura, riega tomates en el bochorno de fines de julio y apila chapas por color en una lata de café. El miércoles, día 1 de agosto de 1979, el Centro Regional anota peso estable, palabras básicas con sílabas y disfruta la rutina. Es una constelación de cosas pequeñas, todas escritas con tinta corriente, y es lo opuesto a una habitación con una ventana clavada. El expediente del caso descansa en un estante de la oficina del condado, con cinta roja en los bordes, más pesado de lo que parecía al empezar. El secretario añade una ficha de cruce en 1981, cuando el estado cambia de sistema de índices. La caja vieja permanece en la estantería del fondo. El año en que se enmienda de nuevo la ley federal para ampliar las definiciones de abuso y desatención, el condado revisa sus formularios para escribir dónde y cuándo en la misma línea cuando los casos cruzan costuras. La fecha de revisión es el lunes, día 2 de marzo de 1982. El cambio es administrativo y significa que el próximo valle podrá mapearse sin adivinar a qué secretario acudir primero. Lo que queda en Cold Branch Hollow es una casa que nunca fue tan fuerte como la tierra que la rodea. El puente de tablones aún guarda huellas de neumáticos más tiempo que los propios hombres que las marcaron. El mojón en la curva aún promete una distancia que es a la vez más y menos que la verdadera. Cuando regresa el final de noviembre, la escarcha vuelve al tejado y el arroyo al silencio, como antes de que nadie midiera nada. Las 2 piedras detrás de la casa toman sombra por la tarde y las iniciales bastan. La tierra reanuda su trabajo lento y la memoria hace lo que puede para no cerrar un círculo que nunca debió trazarse.